un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes, mis queridos amigos, Dios les bendiga y bienvenidos a este su programa Algo Dios va a hacer. Estamos aquí de nuevo para compartirle la buena noticia de salvación del Señor Jesucristo, una vez más, después de un tiempo de parón, porque hemos tenido problemas con Internet, la conexión a Internet no era buena y no hemos podido realizar algunos programas, pero ya solucionado, estamos con todos ustedes como siempre, cada jueves a las 8 de la tarde. Y hoy, pues bueno, tenemos un programa diferente, especial, con nuestro querido hermano Luis Cortés, quien nos va a, de alguna forma, desvelar algunos misterios, secretos, cosas que quizá no nos hemos parado a pensar sobre la vida y sobre la muerte. Esto que tanto valor le damos, la vida, tiene un principio y también tiene un final. Y vamos a hablar de las diferentes muertes que existen, y cómo podemos vivir una vida abundante también, porque la vida no solamente es la vida física, sino la vida abundante que Dios nos da. Y para ello, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Para los que no lo conocen, él es ya licenciado en Teología, es nuestro querido hermano Luis Cortés, desde aquí, desde Badalona. Luis, bienvenido al programa, ¿qué tal estás? Buenas tardes, un saludo cordial a la audiencia, como siempre, y pues estamos bien, gracias al Señor, y contentos de poder, una vez más, compartir lo que la Sagrada Escritura nos enseña, en este caso con respecto a la vida y la muerte. Pues sí, en esta tarde vamos a hablar acerca de la vida, algo que tanto valor, tanta importancia le damos todos. Cuando tenemos uso de razón, nos aferramos a la vida y de alguna manera también descubrimos que hay otra parte negativa, que es la muerte, y es que la vida no va a ser para siempre aquí en este mundo, y la muerte nos representa pues tener una serie de dudas, de incógnitas, y vamos a intentar resolverlas en esta tarde. ¿Cómo definiríamos la muerte de una forma científica, Luis? Bueno, yo no soy científico, ni médico, ni nada por el estilo, pero según la RAE, la muerte es definida como la cesación o término de la vida. Así de escueta es la definición de la muerte en el diccionario. Es la cesación o terminación de la vida. Esta es la idea que tiene el mundo con respecto a la muerte. Y en último término también es la idea que tienen los científicos, los médicos, con respecto a este tema, a la muerte. Es la terminación de la vida. Ahí termina todo lo relacionado con la vida, en este caso la vida del hombre, la vida del ser humano. Aunque veremos más adelante que a la luz de la Biblia, a la luz de la teología, pues la definición difiere. Es importante ver que nos aferramos a la vida, y la vida es algo muy importante para los seres humanos. La vida nos proporciona momentos de alegría, nos provoca una euforia, el poder vivir, disfrutar de todas las cosas que están a nuestro alrededor, y la muerte, por el contrario, nos produce tristeza y duelo cuando perdemos a un ser querido, o cuando de alguna forma nosotros partamos de este mundo. Las personas que quedan aquí pues sufrirán pues esa pérdida, ¿verdad? Pero ¿cómo definiríamos en este caso la muerte o la vida según la palabra de Dios, según la Biblia? Muy bien, hemos dicho que en un vocabulario secular, normal, científico incluso, la muerte sería la terminación de la vida. Pero cuando vamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios, y a la luz de la teología también, la teología es la ciencia de Dios, es la ciencia que estudia
a Dios y su palabra. Por tanto, a la luz de la Sagrada Escritura, la muerte no es cesación, no es tampoco terminación ni destrucción, como muchos creen, sino que a la luz de la Biblia podemos definir la muerte como la separación. Muerte implica separación, no cesación, tampoco exclusivamente terminación, ni mucho menos destrucción, sino separación. Podemos definir, por ejemplo, a la luz de la Biblia, la muerte corporal o la muerte física como la separación del cuerpo y del alma. Es decir, cuando una persona, cuando un ser humano fallece, muere, se produce una separación entre la parte material y la parte inmaterial del hombre. La parte material es el cuerpo físico, la parte inmaterial es la parte espiritual del ser humano, el alma o el espíritu. Cuando se produce la muerte física, se produce una separación entre la parte material y la inmaterial. Una separación entre el cuerpo y el alma del hombre. Eso sería básicamente una sencilla y escueta definición del concepto de muerte física a la luz de lo que nos brinda la palabra de Dios. Una de las preguntas que a mí me surgen, conociendo un poquito las Escrituras, porque claro, nosotros conocemos de forma natural pues una vida, la que nos toca vivir. A veces no es al 100% de nuestro agrado y también pues sufrimos porque sabemos que el tiempo va pasando, el reloj no para de contar los minutos, los segundos, las horas, pasan los días, los años y nos acercamos más a ese momento de esa separación del cuerpo, ¿verdad? Del alma, ¿no? En el que cesamos en nuestra vida aquí, en la tierra, pero la palabra de Dios habla de diferentes vidas, que podemos experimentar aquí, estando aquí. Y me gustaría que nos hablaras de esto, Luis. ¿Qué tipos de vidas y qué tipos de muertes nos muestra la palabra de Dios? Hay un aspecto de la vida que podemos definirlo como la vida, la vida física, la vida, lo que en griego se habla de la bio. La bio es la vida en el sentido biológico, la vida del ser humano, la existencia del hombre. Todo ser humano, pues, que habita el planeta tiene vida biológica, existe, ¿sí? Como también existen los animales y la vida vegetal, etcétera, etcétera. Ese es un aspecto de la vida biológica, pero también encontramos a la luz de la palabra de Dios que existe una vida que es la verdadera vida. La verdadera vida es la vida eterna que solamente Cristo ofrece al hombre. Es una vida abundante, una vida eterna. Nunca se acaba esta vida. Es eterna. Es la misma vida de Dios implantada en el creyente que pone su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Por tanto, hay una vida biológica, la bio, y una vida que en la Biblia, en el texto griego, recordemos que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se escribe en griego koiné. Y en el griego koiné, en el Nuevo Testamento, la palabra vida, encontramos la palabra bio, que es vida biológica, pero también se habla de la zoe, o zoe. Tiene que ver con vida espiritual, vida eterna, que es la vida de Dios implantada en el creyente. Pero también la Biblia nos habla de varios aspectos de la muerte, varios aspectos o dimensiones de la muerte. Ya hemos dicho que la muerte implica separación, y cuando analizamos la Biblia podemos observar con claridad que la Biblia habla y hace referencia a tres dimensiones o aspectos de la muerte. En primer lugar, la muerte física, que como ya hemos dicho antes, es la separación del cuerpo y del alma. Pero también la Biblia nos habla de la muerte espiritual. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, él expresa, hablando de Dios, y él, Dios,
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí la palabra muerte hace referencia a ese aspecto espiritual de la muerte. La muerte espiritual es la separación que sufre el ser humano de Dios. El hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene salvación en Cristo, está separado de la vida que es Cristo, está separado de Dios. Por tanto, la muerte espiritual tiene que ver con vivir sin Dios y lejos del Creador. Pero también la Biblia nos habla en otros pasajes, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, nos habla de la muerte eterna o la segunda muerte, que es la eterna separación que sufrirá el hombre pecador de Dios. Por tanto, la Biblia nos habla de tres aspectos de la muerte: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna o segunda muerte. Es cierto, Luis, que nuestros amigos que nos están escuchando, cada uno tenga su perspectiva personal acerca de la vida, ¿no? Sobre todo dependiendo de cómo les va en ella, ¿no? Y cómo han desarrollado su estancia aquí. Porque verdaderamente podemos decir que la vida es pasajera, la vida es efímera, la vida es como neblina. Hoy estamos y mañana dejamos de estar. Y a veces el aprovechar el tiempo implica también pensar en la parte espiritual que tiene que ver con la eternidad, porque nos estás hablando acerca de vida espiritual y de vida eterna. Claro, si Dios nos ha creado con ese propósito de tener vida eterna, entonces ¿por qué morimos, Luis? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nacemos, crecemos, nos desarrollamos y después morimos? Muy bien. A la luz de la Biblia afirmamos que la muerte en sus tres aspectos es la consecuencia del pecado, lo que teológicamente se llama el pecado original. Cuando vamos al primer libro de la Sagrada Escritura, al libro del Génesis, en el capítulo 3, el autor sagrado nos narra lo que los teólogos llaman la caída original. Ahí encontramos a nuestros primeros padres transgredir la ley de Dios, transgrediendo el mandamiento que Dios les había dado. El hombre, por tanto, pecó contra Dios y, como consecuencia, el hombre cayó de su estado original. Recordemos que el hombre fue creado en un estado de perfección y santidad. El hombre tenía íntima comunión con su Creador. El hombre disfrutaba de una vida plena. Sin embargo, cuando el hombre desobedece a Dios y peca contra Dios, nos dice la Escritura que el pecado entra en el mundo, entra en el cosmos, y como consecuencia del pecado entra la muerte en la experiencia de todo el conjunto del género humano. Y quisiera leer un texto sumamente clave con respecto a esta cuestión. En el capítulo 5, versículo 12, leemos así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De alguna forma, estimado amigo, estimada audiencia, el pecado del primer hombre ha sido imputado al conjunto de la raza humana. Por esta razón, todos morimos, todos pecamos en Adán. Y por tanto, ese pecado de Adán es, en cierta forma, nuestro pecado. Todos los seres humanos hemos pecado en Adán. Y como consecuencia del pecado, entra la muerte en la experiencia de todo ser humano. Esta es la razón por la cual todo ser humano muere. Pues estoy pensando que esto sería como un descubrimiento para mucha gente, el tema del pecado original, y de alguna forma sentirse culpable por algo que no se ha cometido, sino que lo cometieron nuestros primeros padres. Esto a veces puede ser difícil de entender, ¿no? Pero es lo que enseña la Biblia.
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, a partir de nuestros primeros padres en el Edén, cuando pecaron, todos nosotros nacemos bajo una condición caída y pecaminosa y pecamos contra Dios, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Pero hablando de las muertes, ¿qué podemos hacer una vez que ya hemos muerto? ¿Hay solución una vez que hemos muerto? ¿Podemos hacer algo? ¿Hay algún momento de lucidez en el que podamos tomar decisiones o rectificar algunas cosas que hayamos hecho mal, Luis? Déjame explicar un poco acerca de esto. En primer lugar, antes de responder directamente a tu pregunta, es importante hacer una aclaración. El alma del ser humano, porque aunque el materialismo niega la parte espiritual del ser humano, la realidad, a la luz de la Biblia, es que el hombre no solamente es una parte material del cuerpo, sino también una parte espiritual, una parte inmaterial, que tiene que ver con el alma o el espíritu de la persona. Por tanto, el alma del hombre es inmortal, ¿sí? Tiene un principio, evidentemente, pero ese alma ya no deja de existir. Ahora, cuando muere una persona sin Cristo, sin salvación en Cristo, su alma, su espíritu, va directamente a la condenación eterna. Por otro lado, el que muere en Cristo, su alma, su espíritu, va directamente a la presencia de Dios. Ahora, respondiendo a tu pregunta, después de la muerte ya no hay nada que hacer. Muchos mueren sin Cristo en este mundo y van directamente a la condenación eterna. Ya no hay segundas oportunidades. Ya no hay nada que hacer. No se pueden tomar decisiones para salir de ese estado de condenación. De ahí la urgencia, estimados amigos, audiencia, de mientras tengamos vida, mientras tengamos oxígeno en nuestros pulmones, vengamos a los pies del único Salvador del hombre, que es Jesucristo. Cristo es la solución para el problema del hombre. El problema fundamental del ser humano no es de carácter político, ni sociológico, ni psicológico, ni siquiera médico. El problema nuclear fundamental de la raza humana es el pecado. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Es lo que separa al ser humano de la vida que es Cristo. El pecado es lo que lleva al hombre a la condenación eterna. Por tanto, una vez muerto, una vez que partimos de este mundo, ya no se pueden tomar decisiones, tampoco hay segundas oportunidades. Por esta razón, lo que estamos tratando en esta tarde es un mensaje urgente. Quizás es el mensaje más importante y más urgente que tenemos que escuchar en este día. Ahora, sin embargo, que estamos viviendo nuestra propia vida y que estamos escuchando esta perspectiva, este mensaje que nos estás transmitiendo, que además no son palabras que surgen de tu imaginación, sino son palabras reveladas por Dios en la palabra de Dios, en su palabra. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando sí vivimos y estamos en vida para prepararnos para la muerte? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos alcanzar ese estado de salvación? Algo nos has dicho, pero me gustaría que matizaras un poquito más. ¿Cómo una persona que nos escucha en esta tarde puede alcanzar la salvación, la vida eterna, tomando una decisión firme en esta vida? Es importante entender, como ya hemos venido comentando, que toda la raza humana, todos los seres humanos, hemos pecado contra Dios. Y recordemos algo importante.
Es cierto que Dios es amor en esencia. El amor de Dios es infinito. Pero también recordemos que el Dios de la Biblia es justo y santo. Y por tanto, no tolera el pecado. Dios castiga el pecado. Por esta razón, todos los seres humanos, al pecar contra Dios, estamos bajo la ira de Dios, lejos del Creador, camino al infierno eterno. Esta es la terrible condición de todos los seres humanos. Pero la tremenda gran noticia es que Dios, en su infinito amor, ha enviado a su Hijo, a Jesucristo, a este mundo, para salvar al género humano. Cristo, el Dios encarnado, irrumpe en la historia, en el tiempo de los hombres, viene a este mundo, se encarna, se hace hombre, semejante a nosotros, y viene para llevar a cabo la salvación del hombre. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por tanto, hay salvación porque Cristo ha muerto en lugar del hombre. Hay vida eterna porque Cristo ha venido a nuestro encuentro para salvarnos. Su obra perfecta, sublime y suficiente en esa cruz hace posible que el hombre sea reconciliado con Dios y obtenga la salvación, la vida eterna y el perdón de todos sus pecados. Por tanto, la solución para el hombre se llama Jesucristo. El hombre debe venir con un corazón arrepentido y en fe delante del Señor, reconociendo a Jesús, a Cristo, como el único Señor y Salvador de su vida. Y cuando esto ocurre, cuando el hombre viene con un corazón arrepentido y fe en Cristo, al instante Dios le da el regalo de la salvación, la vida eterna, perdón de todos sus pecados y además una esperanza viva y gloriosa. Por tanto, la vida eterna solo es posible en Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, ven a Cristo y hallarás la vida. La vida, la verdadera vida, podríamos decir, Luis, porque la vida que vivimos es una vida un poco, no sé, yo digo superficial, ¿no? Nos llenamos de lujos, nos llenamos de cosas materiales que de alguna forma intentan saciar pues esa necesidad, ¿no? de nuestra existencia, ¿no? Porque ¿para qué existimos? Pues para disfrutar de la vida, para acumular bienes, riquezas, una posición social alta, donde podamos disponer de todo lo que necesitamos. Y esa es la meta de los seres humanos, ¿no? Y después de vivir, dijéramos, como cada uno bien le parece, pues sería estupendo que no pasara nada, sino que, bueno, desapareciéramos después de la muerte y que todo quedara ahí. Y aquí entraríamos un poquito en lo que hablamos de la aniquilación total de nuestra existencia. Pero no enseña esto la Biblia, mis queridos amigos. Y me gustaría que Luis lo desarrollara un poquito, aunque has tocado algunos puntos acerca de este tema. Pero la aniquilación total, ¿qué implica? ¿Qué nos enseña? La doctrina de la aniquilación del hombre o del alma del ser humano es una mentira del diablo, podemos decir. No está en ningún pasaje de la Biblia. Es una idea que sostienen algunas sectas. Es una idea que mantienen, que predican y enseñan varias sectas. Pero la Biblia no enseña nada con respecto a la aniquilación. Todo lo contrario, la palabra de Dios enseña que el que está en Cristo va a disfrutar eternamente de una vida eterna con Cristo en la Nueva Jerusalén. Y el que no tiene a Cristo, el que muere sin Cristo, va
a la condenación eterna. Por tanto, no hay lugar para la aniquilación del alma. De hecho, sería un consuelo ser aniquilado, porque uno puede disfrutar del mundo y después dejar de existir. Pero eso no lo enseña la Biblia. El hombre que muere sin Cristo va a sufrir la eterna condenación. Por tanto, no hay lugar para esa idea. No hay lugar ninguna para esa idea. El alma del hombre va a seguir existiendo, ya sea en el cielo con Dios o en el infierno por toda la eternidad. Hablamos, Luis, de Jesús, quien dice la Biblia que venció a la muerte. Venció a la muerte. ¿Qué querrá decir esto, no? ¿Cómo pudo hacer esto Jesús y qué significado tiene el hecho de vencer y de qué manera lo venció? Venció a la muerte. Sí, la palabra de Dios nos enseña que Cristo es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y por tanto Cristo es omnipotente, es decir, Él es todopoderoso, su poder es infinito. Además, Cristo es el soberano, Él es el soberano absoluto de todas las cosas. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo, con su obra, con su muerte en la cruz, Él derrotó a la muerte, el pecado y a Satanás. Y ahora, como consecuencia de esto, la muerte para el que está en Cristo ya no es algo tan horrendo, aunque sin duda la muerte es algo horrendo. La muerte física es algo horrendo para todo ser humano. Sin embargo, hay esperanza en Cristo. Como Cristo ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás, vemos que la muerte para el cristiano es ganancia. Y esto lo escribe el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí vemos la tremenda esperanza que tenemos en Cristo, porque Él ha vencido en esa gloriosa cruz del Calvario. Y nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos en Él más que vencedores. Romanos capítulo 8. Podríamos decir entonces, Luis, que después de la vida, cuando cerremos aquí los ojos, los podemos abrir en la presencia de Dios, podemos estar juntamente con Él y quizá alguna persona pregunte también, bueno, pero ¿qué nos vamos a encontrar? Porque nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús ha ido a preparar para nosotros? Porque hablamos de la vida eterna, pero es una manera de expresarlo un poco abstracta, ¿no? O sea, tenemos vida eterna, pero ¿qué menciona la Biblia? ¿Cómo va a ser esa vida eterna? ¿En qué consiste? ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo? Bueno, la verdad es que la Biblia tampoco nos dice con detalle todo lo que nos gustaría saber, y a veces queda un poco oscuro para nuestro pensamiento, pero la Biblia sí habla acerca de esto. Cristo ha ido a preparar lugar para los suyos. Juan capítulo 14 lo enseña. Cuando partamos de este mundo, según la Biblia, entraremos por las puertas de la eternidad para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo dice que es mejor partir, porque eso implica estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y por tanto estaremos eternamente viviendo en la ciudad de Dios, en la nueva Jerusalén. Esas moradas que Dios ha preparado para los suyos, para aquellos que Él ama y ha salvado. Estaremos eternamente adorando, glorificando a Dios. Y quiero decir algo importante. En este mundo pasamos por momentos muy difíciles, de angustia, profundo dolor, aflicción, momentos muy difíciles en nuestra experiencia como seres humanos. Pero todo esto acabará
cuando entremos por las puertas de la eternidad para estar con Cristo eternamente. Notar lo que dice el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4. Cuando entremos por las puertas eternas, se cumplirá perfectamente este texto de la Escritura. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Notar, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando entremos en la presencia del Señor, todas estas cosas que hemos experimentado en la tierra, en este mundo, cosas muy complicadas a veces, de mucho dolor y tribulación. Todo esto dejará de ser. Cuando estudiamos la historia de la humanidad, vemos que la historia humana está plagada de miserias, conflictos, sinsabores, hambre, enfermedades, guerras, etcétera, etcétera. Pero la tremenda noticia es que todo esto estará ausente en la ciudad de Dios. Por tanto, en medio del dolor hay esperanza. Esperanza en Cristo y solo en Cristo. Cristo es el camino para ir a Dios. Cristo es el camino para obtener la vida eterna y la salvación. Él lo expresó, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más caminos. Él es el único camino verdadero. Él es la verdad absoluta. Él es la verdadera vida. De hecho, Cristo es la vida. Él es el autor de la vida. Él es el dador de la vida. Y solo en Cristo hay vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Estas son palabras esperanzadoras, Luis, son palabras que llegan a los corazones y la verdad que muchos estarán diciendo, yo quiero ese tipo de vida. Porque la vida eterna, Luis, la podemos disfrutar ya hoy aquí, o tendremos vida eterna cuando partamos de este mundo, o ya la vida eterna la podemos experimentar en nuestro día a día aquí en la tierra. Esta es una buena pregunta, porque la vida eterna es algo que el creyente ya disfruta en este mundo, aunque sin duda tendrá su mayor expresión y manifestación cuando entremos en la presencia de Dios, en la eternidad. Hay un pasaje en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notar que Cristo dice que el que cree tiene vida eterna. Eso está en presente. Por tanto, el que cree en Cristo ya al instante recibe el regalo de la vida eterna. Por tanto, es algo presente, de lo cual ya disfrutamos. Pero como he dicho, tendrá su mayor expresión y manifestación cuando entremos en la ciudad de Dios. Pero ya disfrutamos de esa vida, de una vida abundante que Cristo nos ha regalado por gracia, de forma gratuita. ¿Cómo recibe esa vida eterna nuestros amigos que nos escuchan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Hay que aportar algo? ¿Tienen que comportarse durante toda la vida o su existencia correctamente, cumpliendo los mandamientos de Dios y tratando de hacer la voluntad de Dios para poder tener vida eterna? ¿O la vida eterna es algo que reciben de una forma inmerecida? Porque has hablado de gracia, la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios, Luis? La gracia de Dios tiene que ver con un favor o un don inmerecido. Todos los seres humanos merecíamos el castigo eterno. Merecemos el castigo eterno por nuestro pecado. Pero Dios, en su infinita bondad, amor, misericordia y gracia, nos regala la vida eterna y la salvación cuando creemos en el único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Por tanto,
el hombre, para recibir la vida eterna, tiene solamente que arrepentirse de sus pecados y creer, es decir, poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Y cuando esto ocurre, el hombre recibe al instante el regalo de la salvación y la vida eterna. Hay un pasaje en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 51, dice así el texto sagrado: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El don de Dios es por gracia, es un regalo. No se puede comprar ni adquirir por buenas obras, ni por cumplir mandamientos, sino por creer en Cristo. Cuando uno cree en Cristo, Dios le da al hombre el regalo de la salvación. El apóstol San Pablo lo enseña en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Él nos enseña que la salvación es por pura gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, todo lo que tiene que ver con salvación es el resultado de la gracia divina. Sola gratia, decían los reformadores, solo por la gracia. La salvación es gratis, es gratuita, no hay que hacer nada. Todo es por los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo a nuestro favor. Mi querido amigo Luis, te agradezco tanto que nos estés de alguna forma aclarando todas aquellas dudas que surgen en el corazón, en nuestra mente, y además de una forma tan rotunda y con el respaldo de la Biblia, de la palabra de Dios. Quiero dejarte un minuto antes de terminar, y para que tú desarrolles ese minuto, pues me gustaría también hacerte una pequeñita pregunta. Luego tú respondes lo que tú quieras y te diriges a la audiencia como tú quieras. Pero ¿a quién tiene la audiencia que pedir la salvación o la vida eterna? ¿Cómo lo tienen que hacer? Porque claro, todo esto podría quedar en el aire si no nos dirigimos a la persona apropiada. O sea, a veces la gente está sumergida en diferentes religiones y se acercan a su religión, se acercan a cualquier tipo de metodología para creer que Dios los va a perdonar y les va a dar el privilegio de poder tener vida eterna, ¿no? Pero ¿a quién se dirigen y qué deben de expresar delante de Dios para recibir la vida eterna? Muy bien. No hace falta recitar una oración, tal cual recitada. No hace falta dirigir unas palabras muy bien estructuradas, ¿verdad? Simplemente hay que venir al Señor Jesús, a Dios, con un corazón arrepentido, reconociendo que hemos pecado contra Dios, reconociendo que hemos vivido por mucho tiempo de espaldas a nuestro Hacedor y Creador, y que estamos perdidos sin Él. Y esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Nuestra habitación, por ejemplo, a solas, pedir perdón a Dios, pedir perdón con nuestras palabras y decirle a Dios que nos dé el regalo de la salvación y la vida eterna. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, cree que Cristo es el suficiente Salvador y Señor de su vida, puede orar así: Señor, perdona mis pecados. He vivido de espaldas a ti durante muchos años, mucho tiempo. Pero, Señor, te pido que me perdones de mis pecados y que me des el regalo de la salvación y la vida eterna. Con palabras sencillas. No hace falta ser teólogo ni ser un gran estudioso de la Biblia. Con un corazón sincero, arrepentido delante de Dios, creyendo en Cristo. Eso es lo que debe hacer la persona. Nada más. No debe ir a hacer un curso de teología, simplemente con un corazón sincero, pidiendo perdón a Dios, pidiendo a Dios que lo salve de su pecado. Cuando esto ocurre, con un corazón sencillo, un corazón sincero, delante del Creador,
Dios perdona todos sus pecados y le da el regalo de la vida eterna. Venid a Cristo y hallaréis la vida eterna y abundante que solo Él puede dar al ser humano. Una oración podría ser: Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco, Señor, que soy pecador y te pido que tú me salves. Dame el regalo de la vida eterna y ayúdame, Señor, a caminar y a vivir en tus caminos. ¿Cuántas oraciones sencillas escucha Dios todos los días? De personas arrepentidas, porque no olvidemos que Dios mira el corazón, no tanto las repeticiones ni las oraciones elocuentes que podamos hacer. Si no vienen de un corazón arrepentido de verdad, no tienen valor. Pero cuando se hace de una forma sincera, la verdad es que produce efecto. Y comenzamos a sentirnos diferentes, comenzamos a sentir que nuestra vida comienza a cambiar, que tenemos un anhelo, un deseo de seguir al Señor, de obedecerle, y comenzamos a ver la vida de otra manera. Ya no tanto el disfrute, ¿no? y el tener todas las cosas que nos rodean a nuestros pies, sino más bien puesto los ojos en Jesús, ocupándonos de las cosas espirituales que son eternas, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, mis palabras, dice el Señor, no pasará. Mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Les agradecemos muchísimo su atención y agradecemos también, en nombre de la audiencia y mío propio también, a Luis, que haya estado con nosotros en el día de hoy. Gracias, Luis. No es un tema fácil de tratar, pero creo que lo has defendido muy bien, en el sentido de que lo has aclarado y lo has transmitido con mucha soltura, y te doy muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y por escuchar el tema tan importante. A la luz de la Biblia, recuerden eso, a la luz de la Biblia. Todo cuanto digamos, creamos y vivamos debe estar en armonía solamente con lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Pues con estas palabras nos despedimos y le damos las gracias a Dios por un programa más que usted puede encontrar en nuestro canal de YouTube, que lo puede compartir con otras personas. Allí tenemos ya 100 y pico de programas que usted puede escuchar de diferentes temas, diferentes invitados, y le proponemos algo: que los escuche y que los comparta con su familia, con sus amistades, para que la palabra de Dios corra y siga alcanzando vidas, corazones, familias, hombres y mujeres que necesitan de la salvación de Dios. Y decirles pues lo que siempre les digo: ante las pruebas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.